Muy bien, acá estamos. Vamos a ver la clase 28 que es el subjuntivo. Así que ahí va, comparto pantalla. Tengo el 28 que es el subjuntivo. Bueno, lo habíamos visto un poquito pasando rápido la clase pasada, que el tema de cómo se construye el subjuntivo, ¿no? El subjuntivo se construye igual que el presente del indicativo. Nada más que la vocal conectiva entre la raíz y la desinencia o la conjugación es larga. Acá lo vemos, por ejemplo. La primera es igual, lugo, lugo, porque la omega es larga. La segunda es lueis, el presente del indicativo activo, con epsilon, pero en el subjuntivo es eta, como cuando se alarga a la eta y hay una iota, la iota va suscripta, así que se lee Lues, porque la iota se escribe, pero no se pronuncia, ¿sí? Lueis y Lue, ¿ves? Entonces, Luei sería tercera de indicativo presente, pero tercera de subjuntivo sería Lue, con la iota suscrita abajo. O sea, ¿cómo se construye? Es así, poniendo la vocal conectiva. Como el subjuntivo es una expresión de deseo, una probabilidad, entonces no hay cosas del pasado, no hay imperfecto en el subjuntivo, ni voz activa ni voz pasiva, solamente hay presente, ¿sí? No hay imperfecto. Cuando vamos a los demás, por ejemplo, abajo dice futuro. Como es expresión de deseo y es un abierto, no hay futuro en subjuntivo. ¿Sí? Sí hay aoristo. Y el aoristo se hace igual que el presente, pero además se le pone la sigma entre la raíz y la desinencia. Entonces sería luso, luces, luce, lusomen, lucete, lusosin. Así, ¿no? Y sí tiene también voz media en el subjuntivo aoristo. Lusomae, luce, lucetae, lusomesa, lucese, lusontae. ¿Sí? Fíjate, en el perfecto tengo subjuntivo acá, pero no tengo en el perfecto. Entonces, leluco, leluques, ¿sí? Entonces, tiene las terminaciones como si fuera presente, la capa del perfecto y la reduplicación, ¿sí? Pero sigue teniendo la característica de que tiene la vocal conectiva larga. No es ete con epsilon, sino es ete con eta. En, acá, en participio, no hay subjuntivo. En aoristo, pasivo sí, porque como hay en aoristo, entonces también tiene una forma pasiva. ¿M? Y es con la Z. Otra vez lo mismo. Pero la característica del subjuntivo es ver que la vocal conectiva entre la raíz y la desinencia es larga. Esto aparece acá en el paradigma. Ahora vamos acá. Entonces, el subjuntivo es el modo de la probabilidad. ¿Estoy grabando? Sí, Sí, sí. Es el modo de la probabilidad. El subjuntivo solo aparece en presente y en aoristo, salvo las 10 veces que aparece en tiempo perfecto con oida, pero es solamente 10 veces. La diferencia entre presente y el aoristo de subjuntivo es de aspecto, o sea, de estado de acción, como decimos nosotros, que es presente es lineal y el aoristo es puntual. Ujú. El presente del subjuntivo describe la acción potencial como una actividad continua, sin implicaciones con respecto a su consumación, o sea, como un deseo abierto. El aoristo subjuntivo describe la acción potencial integralmente de principio a fin, o sea, quiere que se concrete. La forma del subjuntivo.
es lo que vimos recién. Acá en Lugo no hay diferencia con el presente del indicativo, pero sí en las demás, ¿no es cierto? Lo que vimos recién en el paradigma. O es ete, o sin, con larga. Omega, eta, ¿sí? Omai, Sí. etai, omesa, se, ontai. Acá dice la disinencia activa de la tercera persona singular y la media de la segunda persona singular son idénticas, ¿sí? La disinencia activa de la tercera persona, esta, tercera persona singular de la voz activa, es igual que la segunda de la voz Ah, media, sí. así, ¿sí? Ah, Roxana se va a conectar, bien. Bueno, las raíces. Las raíces, la forma del subjuntivo, acá, pero acepta las mismas raíces verbales que se emplean en el modo indicativo, las raíces del aoristo no se aumentan, esa es la diferencia. Los cambios en la raíz que vimos en el modo indicativo también aparecen en el modo Subjuntivo. subjuntivo, o sea, si es irregular, es irregular. Entonces, acá tenemos presente subjuntivo de lugo en activa, media y pasiva. Lo que pasa es que al ser presente, la forma media y la forma pasiva son iguales. Acá la diferencia, pero son iguales, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduciría un subjuntivo en castellano? Un subjuntivo presente sería que desate. Se pone como desate. Ah, Sería yo desate, tú desates, el desate, como una expresión de exacto. deseo, ¿no? Yo Ah, le pongo claro. el que para, se pone el que para que se comprenda mejor. ¿Qué pasó? Mm. Hola Roxana. Ahí está, ahí está. Voy a buscar la Hola, ¿qué tal? Bien, linda foto, ¿eh? Bueno, ¿dónde estamos? Acá. Ahí El ya me conecto. aoristo, dale. Aoristo. ¿Sí? Entonces, de lugo, acá dice 3 en el subjuntivo no hay aumentos en el aoristo, porque no hay un sentido de pasado. Nada, el subjuntivo es de cuando se expresa para adelante. ¿Mm? Se agrega la sigma, entonces luso, ¿sí? No es futuro, porque vas a tener la omega, la eta, la vocal conectiva larga, característico del subjuntivo, ¿sí? Acá dice la forma activa de la primera persona, o sea, luso, ¿sí? Es idéntica a la forma activa del futuro de indicativo, claro, es igual. Así como lugo es igual en el subjuntivo que en el presente, arriba, ¿no? Sí, Acá luso es igual que el futuro primera persona, sería igual. Lo demás te das cuenta que es subjuntivo por la vocal conectiva larga. En el futuro sería corta. Se construye igual, lusto, lucéis, luce, pero acá en el subjuntivo es luso, luces, luce. La iota desaparece y se hace suscripta. ¿Sí? ¿Se ve la iota suscripta? sí, Ahí chiquitita, ¿no? sí. Bueno, entonces ahí viene el tema, ¿cómo lo traducimos en castellano? Que no tenemos subjuntivo auristo. Entonces, en la idea, en el contexto, tiene que ser que desate y una cuestión abierta y lineal, si es presente. Pero si es auristo, es que se cierre, o sea, más potente, ¿no? Como auristo, más puntual. ¿Y qué usamos? Que desate ahí, como estamos. Y ahí viene el asunto, que desate inmediatamente o que algo así. Después vamos a ver cuando aparece el subjuntivo, qué es lo que, cómo lo traducen en castellano, ¿no? Pasa algo parecido con como el causativo y el intensivo en hebreo, que cuando lo traducen al castellano lo ponen como si fuera acción simple nada más. Ujú. Pero bueno, hay que ver cómo está y qué implicaría eso en castellano.
También, así como en el indicativo, los aoristo, hay aoristo primero y aoristo segundo, en el subjuntivo también lo mismo, pasa igual. Entonces, en el aoristo primero, como luso, luce, no se cambia la raíz, en el aoristo segundo se cambia la raíz, como por ejemplo, ballo, que pierde una Ah, lambda, ¿no es cierto? Igual el aoristo segundo. Entonces sería aoristo segundo de subjuntivo. Valo, vales, vale, valón. Lo mismo, o es o meneteuse, pero al ser larga se va perdiendo la iota. ¿Sí? Y la voz media, valomai, vale, valetai, me, valomesa, valese, valontai. Entonces, mai, etai, mesa, sentai. sí. Lo mismo de siempre. Ahora viene aoristo pasivo de subjuntivo. Como es auristo, entonces tiene tres formas. Una para activa, una voz para media y una Ujú. para pasiva. Y entonces la forma más común de un auristo pasivo de subjuntivo, auristo primero, es que aparece la Z. Ah, Luso, luces, luce. Y acordate, la vocal conectiva está larga. ¿Mm? vocal larga. Sí, y se usa igual que el auristo segundo sin aumento. El auristo segundo pasivo no emplea la Z para formar el tiempo como en grafo, por ejemplo. Grafo, grafes, grafe, grafomen, grafete, grafo, así. Lo importante acá, en el subjuntivo, un pequeño detalle, fíjense, el acento Ah, siempre es circunflejo, ajá, porque como la vocal es larga, va circunflejo, ¿sí? Acá en Auristo primero no, y Auristo segundo no, pero cuando va pasivo, va siempre omega, digo circunflejo, estoy confuso. ¿sí? Bien. El presente subjuntivo de mí es lo mismo, o sea, el mismo que presente, pero con la vocal larga. O es omen, ete o sin. En el eimi es eimi, ¿no? Y perfecto activo subjuntivo de oida, que es la excepción que aparece en la Biblia, es eido, eides, eide, eidomen, eidete, eidosen. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, la vocal conectiva es larga, entonces es subjuntivo. Y Ah, el acento es ah, circunflejo. sí. Dice, Y el del presente que indica una posibilidad, ¿cómo sería? ¿Se traduce? no, no, sería más probabilidad, eso es optativo en griego. Ah, Es desate. O sea, en castellano hay subjuntivo, se traduce con el subjuntivo en castellano. ¿y cómo es Por, el por- verbo ser? por ejemplo, sea, que yo sea, que tú seas, que él sea, que nosotros Ah, seamos, seáis, sean. ¿Sí? sea. ¿Está bien? O sea, se traduce con el subjuntivo en castellano. Bien. Subjuntivo griego, subjuntivo en castellano. Subjuntivo aoristo, ahí vamos a ver cómo lo resolvemos. Ah, Lo importante es esto. Acá dice sintaxis y traducción. El subjuntivo suele emplearse en cláusulas dependientes. O sea, como es una expresión de probabilidad, aparecen en oraciones combinadas, a veces, la mayoría de las veces, por ejemplo, con el sí, ¿no? El condicional, sí, tal cosa. Y si no aparece con el sí, son condicionales. O sea, si pasa esto, debería pasar lo otro. ¿Mm? Sin embargo, también puede usarse en cláusulas independientes. Los principales usos del mismo se enumeran a continuación. Acá estamos. En cláusulas dependientes, perdón, congina para introducir cláusulas adverbiales de propósito. Entonces,
Como la conjunción gina normalmente se emplea para introducir una cláusula de propósito que indica el objetivo o la intención que persigue la acción descrita en la cláusula principal. Responde a la pregunta por qué y se traduce como para qué, a fin de qué. Eso es gina, ¿no? Gina es para qué o a fin de qué. ¿Con objeto de qué? Con el propósito de. Porque gina es la cláusula o la partícula de propósito. El verbo de la cláusula aparece en modo subjuntivo y se Ujú. traduce al español añadiendo a esta frase una forma verbal en subjuntivo o un infinitivo. A ver, Juan 1.7. Este vino, y acá, en testimonio Mm. para testificar peritu fotos acerca de la luz. Literalmente sería jutos elsten vino, eis marturian, en testimonio o para testimonio, eis, ¿no? En testimonio, gina, para que Ok. testificase, porque es subjuntivo, testificase acerca de la luz. Así sería literalmente. Lo ponen este vino para que dice testimonio de la luz y se comen testimonio. Entonces, este vino en testimonio para que testificase acerca de la luz. Así sería, pero bueno, lo hacen más simple la traducción. Si quieren, veamos la traducción. Voy a ir al Logos. Espere, ya voy. Juan 1.7. Ahí lo voy a traer. Acá. Juan 1.7. Como testigo para dar testimonio de la luz y acá usan el infinitivo como dice la gramática. A fin de que, y ahí traduce Gina, a fin de que, por medio de él todos creyeran. Pero está yéndose a otro lado, ¿ves? Ujú. Acá dice 7, como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran lo que él decía. Y ahí está cambiando lo que dice el texto, ¿ves? A ver, PDT. Acá también. Él vino a dar testimonio de la luz para que todos los seres humanos pudieran creer. Y esto es, este vino en testimonio, Gina, para que testificase acerca de la luz. Y ahí viene otra vez Gina, para que todos crean a través de él, porque es subjuntivo también. En la gramática se comió este pedacito, el último. NTV que dice, pero 7, quiero 7. Ropa de Juan el Bautista. ¿De dónde sale esto? Mm. Abajo. Para testificar acerca de la luz, a fin que todos creyeran por su testimonio. Cambian un poquito, ¿no? Hasta ahora la PDT parece que va bien. Bueno, va. Ahora vamos con lo que sigue. Dice, ahí está. Dice, eran un lisus gina valusin epi auton. Entonces sería, entonces tomaron piedras para para que arrojasen sobre él. ¿Ves? Y acá dice, para arrojárselas, ¿no? Ujú. Con el propósito de arrojarse, está más clarito. Acá dice, Gina, en la página 166, Gina me introduce una cláusula negativa, o sea, para que no, Mm. y suele decir para que Ah. no. Mateo 7.1, Mecrinite,
Gina me cricete. Ah, Entonces, no juzguéis no, para que no para que no. seáis juzgados. Fácil. Mm. Después dice Mateo 26:41. ¿Están viendo, no, acá la gramática ustedes? Sí. Sí, bien. Sí, sí, ya ve. Bien. Proséujese, gíname eicelcete eis peirasmón. Entonces, oren, gina, para que no eicelsen, entréis o entren, que es subjuntivo, en tentación o en prueba. ¿Mm? Mm, Bien, con gina para introducir cláusulas de resultado. Por lo general, para expresar el resultado se usa hoste con un infinitivo. En contadas ocasiones se usa gina para introducir un resultado. En algunos casos resulta difícil establecer la diferencia entre un propósito y un resultado. Entonces, mm, cuando usa gina es más un resultado, siempre, o sea, un propósito. Propósito, resultado. Acá dice, Meizona tuton deixeis auto erga gina humeis taumastete. Entonces, mayores o más grandes que de estos es necesario en las obras para que vosotros estéis asombrados o maravillados. Acá pone para que ustedes se maravillen, ¿no? mm, sí. Acá dice, en el original 5:20, más grandes o mayores de estas es necesario que de él o con él obras para que vosotros os maravilléis sería, pero no es se maraville. 5:40. Kai u celeta el zein prosmegina zoen ejete. Entonces, y no quieren o queréis venir a mí para vida eterna tengan. Y acá lo ponen para que tengan vida Para eterna, que sí, lo mismo. tengan vida. Y Para no que le tengan pusieron, vida, acá no le ponen, pusieron vida sí, eterna. para que tengan vida. Yo puse Mm, eterno, pero está mal. Para ujú. que tengan vida, nada más. Vos sabés que la mayoría son subjuntivos porque es expresión de deseo de Ah, Dios para con nosotros. Hay un subjuntivo ah, famoso que después le voy a mostrar. Congina para introducir cláusulas de discurso indirecto. Claro, el discurso indirecto normalmente se introduce con una cláusula que comienza con joti. Sin embargo, la conjunción gina con el subjuntivo se usa ah, cuando la declaración indirecta contiene algún aspecto de posibilidad. Esto es común cuando la declaración indirecta conlleva una orden o una petición. Fíjese mm, acá. Le rogó para que descendiese, eso es el subjuntivo, y sanase, subjuntivo, también. Mm, a su hijo. De, eh, de él, el hijo. Entonces, su hijo. sí. Entonces, como le pide, espera y hay la probabilidad de que Jesús conteste, ¿ves? Se usa mucho subjuntivo en el Nuevo Testamento. Mateo 28:10. Jupáguete, apangeilate, toya del fois, mu, gina, apelsosin, eisten Galilea. Entonces, vayan, jupáguete o bajen, ¿m? A anunciarle, o a anunciarle sería, porque es apangelo, ¿no? Mm, De ángelos, apa con la producción apo, ¿no? A los hermanos míos, porque estoy ya de Fosmu, a mis hermanos, y para acá que viene Gina, para que este, vengan, vengan este, a Galilea. Acá dice se dirijan, ¿no?
sí. porque usa apelsusin con la, o sea, el son, que es el verbo venir, ir, con apo, que sería venir de ellos, que vengan a Galilea. Acá dice se dirijan a Galilea. Después, la de abajo. Cláusulas condicionales, a ver si lo puedo subir. Ahí está. Cláusulas condicionales del tercer tipo. En las oraciones condicionales del tercer tipo se usa la combinación EAN. En la condición se da por sentada la posibilidad de la acción, pero no la realidad de la misma, por eso es subjuntivo, probabilidad. La acción suele considerarse una posibilidad futura. Juan 8:54. Ean ego doxase gemauton, gedoxamu uden estine. Entonces, literalmente, si yo glorifico a mí mismo, en gemauton, glorifico a mí o glorifico a mí mismo, mi gloria, gedoxamu, nada es, ¿sí? Pero acá no está usando el subjuntivo. No. No. Juan 14:14. Si algo, bueno, eanti aitesete me ento onomati mu ego poieso. Acá hay unos clases que no habíamos hablado, donde las palabras tienen dos acentos. Ah, Viste, en castellano tienen uno solo, en sí, griego tienen dos sí, acentos algunas palabras. Entonces, ean, sí. ti, aitesete, Onomati, aitesete, me ento, o no, mati, sí. mu Ego. ego poieso. Entonces, si algo o alguien piden, y esto es subjuntivo, ¿sí? Me piden en mi nombre, yo daré, y es también subjuntivo. Perdón, yo haré, haré, poieso, yo haré, no daré, yo Ajá. haré, haré. O sea, Dije yo la daré, pero es posibilidad. yo haré, claro. El subjuntivo se usa en las siguientes pronombres y adverbios relativos indefinidos. En general, el subjuntivo, cuando hay expresión de deseo, probabilidad o algo indefinido, está el subjuntivo. Ujú. Jos ean, o an entre paréntesis pone, jos an estie ton harto. Cualquiera que coma, y es subjuntivo, el pan. Ah, Hopu ean, entonces hopu ean aperge. Entonces, donde sí vayan. Entonces ah, ponen donde quiera que vayan, pero es donde si van ah. o si vayan, porque es subjuntivo, entonces vayan. Donde si vayan. Y hay que esperar una resolución después de ahí, ¿no? Ujú. Después dice Jotan, Jotan proseugese. Este, Entonces lo ponen cada vez que oren, cualquiera vez que oren. Ujú. Pero es subjuntivo, ¿no? Geos an excelsete, hasta que sí se vayan. ujú. Ah, Siempre subjuntivo va a ser sobre las probabilidades, por eso contra los condicionales va con subjuntivo. Acá también subjuntivo de independiente o subjuntivo del derivativo, porque está en una pregunta. Entonces Lucas 3:10 sería, ¿qué entonces ah, haremos? Pero haremos no está en futuro, sino que está en subjuntivo. subjuntivo. Y 1 Corintios 11:22. ¿Qué diré a vosotros? Entonces, ¿qué les diré?
Subjuntivo exhortativo. Bueno, ya se fue. Ujú, Entonces acá Mateo 27:49. Perdón. Idomen ei ergetai Elías. Entonces, mm, idomen es veremos si viene Elías. Sería. Idomen es veremos. Ve que la vocal conectiva es omega, sí. subjuntivo. Veremos si viene Elías. Ah, Acá dice, vamos a ver si viene Elías. No, veremos si ujú, viene Elías. Primera de Juan 4:7. Agapomen alelus. Acá dice, amémonos, es subjuntivo, mm, recíprocamente, unos a otros. Entonces, es de expresión de deseo. ah, ¿Ves? sí. Ujú. Sí, tiene, Tiene la vocal conectiva larga, con, sí, con el circunflejo. sí. Ah, uno lo lee Negación- así y ¿Cómo? parece, uno lo lee en castellano así nomás y parece un mandamiento. Claro. Ajá. Pero es deseo de Dios. Sí, El subjuntivo se usa con ume, que es una doble negación, entonces es una negación rotunda. Por lo general, estas oraciones se traducen al español con una oración negativa equivalente o incluyendo alguna expresión negativa fuerte como nunca, de ningún modo, ah, de ninguna manera, bajo ningún concepto. Entonces, Marcos 9:1. Ume mm, geusomatai sanatu mm, eos hasta si han ido sin. Entonces pone verán y pone hayan visto el reino de Dios. Ten Basilean tu seu. Fíjate que en castellano se comen el condicional sí. sí, No lo traducen. no lo traduce antes. Entonces, claro, entonces sería de ninguna manera gustarán de la muerte, de muerte hasta si Ujú, vean el reino de Dios. Y dos sin es vean, pero es auristo, entonces subjuntivo auristo. ah, Génesis 6:3. Hume ekbalo ejo. Exo, perdón. Entonces, de ninguna manera lo echo fuera. bueno, Pero acá no es subjuntivo, así que, ujú. bueno, pues sí, es subjuntivo, porque tiene omega al final, que es igual en Y presente claro, que, yo, ¿ves? Que, perdón, ekbalo, valo es claramente subjuntivo, ujú, aoristo, porque cambia la raíz, entonces, en el presente no se cambia la raíz. Si esto fuera ekbal o con doble lambda, sería presente. claro, Pero al tener un solo lambda, es subjuntivo. sí, Uy, ¿dónde estoy? Abajo. Prohibición. El auristo subjuntivo con me se usa para formular la prohibición cuando el aspecto verbal es integral. A menudo sugiere que la acción aún no ha comenzado y que no debe iniciarse. Si la acción ya está en marcha y debe detenerse, se emplea el imperativo negativo de presente para expresar la prohibición. ¿Sí? Entonces, Mateo 1:20, la famosa frase, no temas, me fobeces. Sería mm, no seas atemorizado, literalmente. ¿Mm? No seas ah, atemorizado. Acá pone no temas, no te atemorices. Pero es pasivo, entonces no seas atemorizado, sería literalmente. Y la contestación a me es no. Juan ujú, 3:7. Me saumaces joti eipon toi. Dice, no te maravilles o no te asombres que te dije. No te asombres que te dije. ¿qué te dije?
Es Juan 3:7. A ver el contexto. No te asombres que te dije, os no es necesario llegar a ser o ser engendrados de arriba. A No, Nicodemo. a Ujú. Nicodemo. Taumaste es subjuntivo. No te asombres. Bien, ¿dónde estoy? Ahora vamos al Ahí está. vocabulario. Vamos al vocabulario. Vocabulario, forma léxica. An, partícula indefinida, pero significa sí, Bien, es condicional. Ean, que también también. significa sí, es condicional. Y el otro que no está acá es ei, que es el sí más normal, digamos. Entonces tenemos tres partículas que se traducen sí, pero como condicional, ¿no? Sí tal cosa, sí tal otra. Entonces tenemos ei, que no está acá, an y ean. Después tenemos gina, a fin de qué o para qué. Yo la hubiera puesto en el primer vocabulario de griego, la primera lección, mira, porque es muy importante en la Biblia. Judaios, obviamente judío. Clayo, que es llorar a gritos, ¿sí? Es gemir, pero a gritos. Meros, que es parte o región. Hay polímero, ¿ves? Polímero, muchas partes. Después tenés mede, que significa y no, pero no, es una negación. Nemeion, que es sepulcro o tumba, pero también nemeio es recordatorio, ¿saben? Ah, ¿Vieron en castellano que hay unas técnicas de aprendizaje que es las mnemotécnicas? sí. Bueno, porque nemeio en realidad se usa como sepulcro de tumba, pero es recordatorio, Ah, es para recordar. Entonces las técnicas mnemotécnicas es para aprender a recordar, ¿sí? De ahí viene el griego. sí, Porque nosotros decimos sepulcro, tumba y suena diferente a si yo pusiera recordatorio, claro. porque la tumba está hecha para recordar a los ancestros, por eso se los cuida. Jopos es como. ¿Para qué? Pero no como gina como cláusula de propósito, sino Ah, para qué tal cosa como conclusión. Pero no, gina es de propósito. Esto es como conclusión. Jotan, cuando quiera, cuando sea, cuando. Y pántote, que se traduce siempre, pero en realidad pántote viene de paz panta, que es todo. ah, Entonces, pántote, aunque se traduce siempre, es la idea de todo. Es como el olam en hebreo, que es el ajá, todo, y se lo traduce eterno o para siempre, pero bueno, es la idea de la totalidad, ¿no? Por eso, cuando está pántote en el griego, sería la totalidad. Entonces, el resultado es que va a ser para siempre, pero no es solo para siempre, es todo. ajá. Ujú. Entonces, por ejemplo, si hablamos de tiempo, es el tiempo completo. Es todo el Por tiempo, eso es sería. para siempre, claro, todo el tiempo que falta o sea necesario o está involucrado en ese proceso. Y Sí. se habla de cosas La también, todo. palabra panteón tiene algo que ver con tanto Claro, panteón cuando tiene hablan algo que del ver, panteón de claro. dioses. Claro, es que permanezca para siempre. Donde los Nemeion, recordatorio. Y Ajá. panteones, ahí guardamos para siempre todo lo de la familia. Ah, China suele introducirse una cláusula de propósito y se traduce como a fin de qué o para qué, ya lo repitió, ¿no? sí. Acá es anatócete,
tonomo, gina, Mm, carpoforesumen, no. toseo. Entonces, u- ustedes han muerto a la ley para que o a fin de que llevemos fruto o fructifiquemos a Ujú. Dios o con Dios Y o para Dios. fosforesomen es subjuntivo. Sí, acá está la omega en somen. Sí. ¿Viste? Si no es omen con omicron. Entonces, carpo es fruto. Forece nomen es producir. Y ponen llevemos fruto, pero es producir fruto, fructifiquen. Mm. A Dios, para Dios, con Dios, por Dios. Sin embargo, dice Gina, también puede introducir una cláusula de complemento cuando la idea es una posibilidad y no una realidad. En este caso funciona como y se traduce como qué. A ver. Ah, Tauta, entelomai, jumin, Gina, agapate, alelus. Entonces, estas cosas os mando, Gina, para que améis unos a otros. Y acá dice que se amen unos a otros. No, ajá. es para que os améis recíprocamente. Es interesante, Juan 15:17. Acabo de predicarlo el domingo. Ajá. ¿Vieron la prédica? La puse por ahí. Ah, no. Estas, No, todavía no. estas ¿A cosas dónde mandadas, a la dónde puse en el estado, pero se borra. Ah, Estas cosas he mandado, Gina. Ah, pero vos, Roxana, tenés el vínculo de la iglesia, claro. ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde estamos nosotros? Sí, sí, por ahí suben los links de YouTube. Sí, dale. Compartirlo en el grupo para que lo vean los demás. Pero bueno, prediqué yo, ¿qué voy a hacer? Dale, ahí lo comparto, a ver si ahí lo busco. Ujú. Gina, para que agapate améis recíprocamente. Que se amen. Todos ponen que, ¿no? Que, que os améis. Pero es para qué. Bueno, que os améis también. Todos han traducido de lo que tengo acá así. ¿Voy bien? ¿Dónde estoy? Eh, lo que pasa es que ahí le dice, esto les mando, ¿no? Claro. Está Eh, compartido ya. suena Ah, mejor ah, bueno, gracias. suena mejor que para qué, porque el Sí, mandamiento es que se amen sí, recíprocamente. sí. En Juan, ahí en ese párrafo de 15 del 1 al 17 dos veces dice lo mismo. Entonces dice, vosotros son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Y lo que yo les mando es Es que se amen unos a otros. recíprocamente. Sí. También puede funcionar de manera epexegética, es decir, se usa para explicar o aclarar una idea, se traduce como a saber esto es o decir, es menos probable, pero bueno. Uy, perdón. Haute estin ge entole ge eme gina agapate alelu. Entonces, este es mi mandamiento, está en femenino, ¿no es cierto? Mandamiento en griego Ajá, es femenino. Gina, para que o que se amen, para que os améis recíprocamente. Juan 15:12. Ahí está la segunda parte, ¿ves? En Juan 15:17 dice ajá, lo mismo que en 15:12. dos. Este es el mandamiento. Este mandamiento, este os mando en Juan 15:17, que os améis unos a otros. Y en el 15:12, esto es mi mandamiento. Para que o que os améis unos a otros. Gina agapate alelus. Expresión de deseo de Jesucristo que nosotros nos amemos unos a otros.
Y terminamos la unidad 28. Y ahí viene, ¿qué hacemos? ¿Hago una grabación aparte sobre el modo imperativo y otra sobre el mí? ¿O sigo hoy? ¿O hago dos grabaciones después separadas por las lecciones que faltan? Y yo diría porque son 8 menos 10. Sí, ¿no? Si no, se Yo va a diría que ir después otras dos grabaciones y así las estudiamos por clase. yo lo hago, no hay problema. Dale. Entonces la semana que viene le hago la 30 y si tengo tiempo la Eh, 31. claro, queda ¿No nos 29. conectamos entonces el miércoles que viene? No, ¿quieren conectarse? Nos conectamos, no hay problema. Va a venir grabada, digamos. Sí, yo pensaba grabarla o quieren conectarse. Y ya la Yo escuchamos en si nos persona. yo si nos conectamos me conecto, Bueno, pero dale. viste que en estos tiempos no El, dependo totalmente de mis tiempos. pero el miércoles No, no puedo. pero bueno, El miércoles Ah, no bueno, puedo, bueno. ese es el problema. Yo hago la grabación y Ah, la mando. genial, bueno, ¿Mm? dale. Sí, la 29 y la 30. genial. Bueno, ahí está la aplicación, critíquenmela. Ya Desafinaron la los voy a ver. chicos. Uy, estoy grabando, ¿verdad? Mirá. Para que termino la grabación.